Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. El ministro del Interior, Grande Marlaska, intenta desactivar el incendio que ha generado dentro de la Guardia Civil el cese del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid. Una destitución que nuestras fuentes vinculan al polémico informe que elaboró la Guardia Civil sobre la autorización de la manifestación del 8 de marzo. El ministro del Interior lo niega. Se están haciendo distintas remodelaciones de distintos cargos, siempre con ese nuevo impulso necesario con los nuevos equipos. Yo mismo en enero di un nuevo impulso reconociendo el trabajo del equipo anterior, pero entendiendo que había que dar ese nuevo impulso. Que la sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. Y en esa reconstitución ha tenido que incluir a un nuevo director adjunto operativo, el número 2 de la Guardia Civil, Pablo Salas, porque el anterior, Laurentino Ceña, ha dimitido hoy tras el cese de Pérez de los Cobos. Todo está vinculado, como les digo, con el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la SER, informe a petición de la jueza que investiga la autorización del 8M, informe que incluye especulaciones, noticias desmentidas y hasta frases de otros informes recortadas con las que se le atribuye una actitud negligente al Gobierno en aquellos días. Y se da a entender también que la delegación del Gobierno en Madrid omitió algunos datos importantes. Ana Terradillos, buenas tardes. Buenas tardes. Un informe que recoge la existencia de llamadas telefónicas por parte de la delegación del Gobierno a promotores de actos organizados para la primera semana de marzo, en la que se les insta a cancelar estos actos. De estas llamadas no aparecen en ese informe que la delegación entrega a la Guardia Civil, y el Instituto Armado concluye que existe una posible intencionalidad para que no figure en un registro oficial. Sobre Simón, el informe recoge una reunión que mantuvo junto con el ministro Illa con la Iglesia Evangélica 3 días antes del 8M, en el que se les aconseja no celebrar ese congreso porque estábamos en plena pandemia. El informe no apunta nada más de Simón. Hay otros datos mucho más subjetivos en este informe, como la afirmación taxativa de que el Gobierno conocía a finales de enero la gravedad de la pandemia, una afirmación, Pepa, que solamente está arropada por unas declaraciones del ministro de Ciencia, que dijo que los investigadores ya a finales de enero luchaban contra la pandemia. Más especulaciones. Por ejemplo, el informe habla de la posibilidad de que la multitud de italianos contagiados que cruzaron nuestras fronteras antes del 10 de marzo participasen en esa manifestación del 8M provocando contagios. Y además incluye un vídeo curioso sobre las ministras que acudieron a la manifestación. Algunas llevaban guantes y algunos medios agitaron la idea de que el objetivo era protegerse. Lo cierto es que esas imágenes las hemos visto en otras ediciones, las utilizan muchas mujeres para acto simbólico. Vamos, queda un bulo. Tienen el informe completo en cadenaser.com. El ministro niega la relación entre el informe y los ceses y dimisiones, niega el incendio, pero ha elegido el día de hoy para anunciar la subida de sueldo a policías y guardias civiles, una subida pendiente para la equiparación de salarios, y lo ha anunciado hoy. Vamos a escuchar enseguida a toda la oposición pidiendo la dimisión de Marlaska. Esta tarde Sanidad ha elevado a 27.117 el número de muertos por COVID confirmados en nuestro país. Son 283 más que ayer, aunque dice Sanidad que en la última semana han muerto 35. Es un nuevo reajuste de los datos que no terminan de presentarse con una coherencia que permita hacer comparaciones lógicas. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Hoy casi 300 muertes más que se han sumado a la cifra global y que son, en palabras de Fernando Simón, defunciones que hasta ahora no tenían fecha de ubicación. Los nuevos contagios son 194, pero el número global sube más de 900. Superan los 236.000. Este caótico proceso de incongruencias en los datos no ha terminado, advierte el director del Centro de Alertas, que hoy ha negado que el 8M tuviese un impacto importante en la expansión de la pandemia. Por lo tanto, ese incremento que se observa el día 9 no es achacable al fin de semana del 7-8. Lo que sería achacable es lo que pasó quizás 16, 17 días más tarde, pero no se observa un incremento
incremento exponencial específico en ese periodo. No se observa una variación que pueda estar asociada a ese fin de semana, sino que se observa la evolución esperada de la curva. Pues la curva crecía 2 semanas después en Madrid al ritmo del 20%. Simón ha justificado que Sanidad pidiese a los evangélicos la suspensión de su congreso unos días antes del 8 de marzo porque asistirían personas procedentes de países de riesgo por la incidencia del coronavirus. El Gobierno acaba de referirse por primera vez a su plan B, por si no les dejan ampliar el estado de alarma. Carmen Calvo, la vicepresidenta, reconoce, lo ha hecho hace unos minutos, que si no hay una mayoría suficiente en el Congreso para una prórroga, se plantean presentar un decreto con las normas para las restricciones. Exactamente como Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha dicho Carmen Calvo que el Gobierno se plantea la prórroga de la alarma, que están pidiendo opinión a los grupos, pero acaba de desvelar en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que trabajan en una alternativa que es esta. Si sus señorías no alcanzan mayoría para que constitucionalmente podamos tener una última prórroga de la alarma, el Gobierno ordenará la legislación vigente que a la luz del decreto de alarma se ha generado en las órdenes ministeriales con un paraguas de decreto ley para dejar las mínimas posibles que ordenen la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada de los territorios que más problemas tienen para desescalar. Se refería Carmen Calvo sobre todo a Madrid y a Barcelona, que son quienes van por detrás, y llevarán también en tramitación de urgencia, ha dicho la vicepresidenta, una reforma de la legislación básica para responder a posibles rebrotes. Así que ya hay plan B. Y vamos conociendo detalles fundamentales de la cuadratura del círculo que intentará hacer mañana la Comisión Europea presentando un plan para la reconstrucción financiado con deuda comunitaria y que contente a los países del norte y a los países del sur. Finalmente, el plan va a incluir más ayudas que créditos. Esto es, más dinero que no hará falta devolver. Ojo, a condición de reformas. Así que la histórica pregunta, vuelve a plantearse: ¿reformas o recortes? Porque esa es la clave. Griselda Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes, esta es la clave, sí, porque por el momento el dinero no va a ser gratuito. Bruselas quiere reformas contra ayudas y este es el equilibrio que intenta impulsar la presidenta de la Comisión. Von der Leyen presentará mañana el plan, lo hará ante el Europarlamento con voluntad de movilizar muchísimo dinero, cerca de 1.000 millones, dicen fuentes comunitarias, a la espera de que sea posible el consenso. Efectivamente, espero que podremos trabajar muy rápido, ha dicho esta mañana el presidente del Consejo, Charles Michel, a quien le corresponde convocar la reunión de jefes de gobierno. Y les vamos a detallar enseguida las multas que ha aprobado hoy Roma para los guarros que tienen la mascarilla al suelo. Aymar. Multadas potentes, además hasta 500 euros. Ahora lo ampliamos. Antes, Deportes, Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, jornada en la Bundesliga con un partido que puede decidir el campeonato. Cuando faltan 10 minutos, el Bayern de Múnich está ganando en la cancha del Borussia de Dortmund 0-1. Esta victoria dejaría al Bayern con 7 puntos de ventaja a falta de 6 jornadas, con lo cual sentenciaría ahora mismo el título de Alemania. Y en nuestro país, la Liga CB de baloncesto acelera para anunciar su regreso. El playoff se podría jugar la segunda quincena de junio y la sede única de esa competición sería Valencia. Y la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes, una jornada más. A esta hora tenemos tormentas en el centro de la península. No son tan extensas ni violentas como ayer, pero hasta bien entrada la noche seguirán descargando en muchos puntos del interior. Y mañana situación parecida, ambiente fresco a primeras horas, calor durante la tarde con máximas parecidas a las de hoy, chubascos más centrados en puntos de montaña, incluso alguna tormenta. Mañana también veremos más nubes, incluso algunas nieblas en el Mediterráneo con algunas lluvias débiles. Así comienza, hora 25 en el día 73